noches, hermanos, hermanas de Berea. Puede aprovechar para ponerse cómodo, para si quiere tomar apuntes también lo puede hacer. Puede tomar su Biblia para que juntos podamos hacer este estudio. Todos en realidad vamos a aprender. Al igual que usted, yo también voy a aprender también en esta noche. El Señor sea usándonos. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la familia de Berea. Realmente se los extraña tanto se extrañan las actividades de nuestra iglesia. Pero tenemos que aprovechar las redes y esta es una manera de poder aprovechar de la mejor manera. Voy a ir presentándoles el tema de esta noche. Como ustedes ya sabrán, el tema de esta noche es el poder de la esperanza. Y para poder iniciar esta enseñanza y que todo pueda salir acorde a lo que el Señor quiere, vamos a dejarle este tiempo en las manos del Señor para que Él sea el que nos pueda guiar a todos, nos pueda ministrar, nos pueda cambiar, porque si la palabra no hace nada, no tiene sentido. Siempre el propósito de predicar, de compartir el Evangelio, es con el fin de que pueda tocar nuestro corazón y nos pueda cambiar, nos pueda llevar a ser como Jesús. Bien, vamos a inclinar nuestra oración. Donde se encuentre usted pueda tomar este tiempo para dejárselo en las manos del Señor y que Él sea hablándonos. Amén. Padre Santo, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Padre bueno, Padre amado, te pedimos que puedas preparar nuestro corazón. Queremos estar a la altura, Señor, así como de dar y recibir tu palabra también, Señor. Bendice a cada persona que está detrás de estas pantallas, Señor. Quita toda distracción que quiera robar tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que en esta noche vamos a recibir. Es tu palabra, Señor, la que nos nutre, la que nos llena, y esa es la que ansiamos, Señor, recibir. Este tiempo, Señor, seas tú tocando nuestro corazón, seas tú trabajando, Señor, y abrimos nuestro corazón a tu palabra. Abrimos nuestro corazón a tu Espíritu, Señor. Gracias, Padre Santo, de antemano, Señor, porque sabemos que será tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. El poder de la esperanza. Tantas veces escuchamos hablar de la esperanza, que lo último que se pierde es la esperanza. Y muchas veces en diferentes lugares, en diferentes incluso partes del mundo se habla de la esperanza. Pero ¿qué es realmente la esperanza? Les voy a dar un pequeño concepto que estuve investigando. Dice, la esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. O también es una virtud que capacita al hombre para tener confianza en Dios y sus promesas. Y también hay algunos verbos referentes que significa expectativa, significa seguridad, un deseo, significa estar expectantes de algo que nosotros estamos esperando en el futuro. En Romanos 8, del 24 al 25, si usted está con su Biblia, puede tomar y buscar Romanos 8. También nos da un concepto de lo que es la esperanza. La Biblia también nos habla de qué significa la esperanza. Dice, Romanos 8, 24 al 25, dice. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza es algo que nosotros no podemos ver, es algo que nosotros no podemos tocar, no podemos palpitar. Es más, no es algo que ya tenemos. Un ejemplo puede ser que tal vez nosotros tenemos esperanzas de en algún día poder tener un auto. Y si no lo tenemos, estamos expectantes, queremos recibirlo. Y estamos con esa esperanza de que algún día va a llegar a nosotros.
Pero si ya lo tenemos, si ya está ahí el auto, ¿a qué esperamos si ya lo tenemos? Entonces la esperanza es algo que nosotros no podemos ver, pero que estamos expectantes, que lo estamos esperando con mucha expectativa de que nosotros lo vamos a recibir. Quiero contarles una historia muy interesante de un personaje de la Biblia. Un personaje que ya todos lo conocemos, un personaje que muchas veces incluso hemos hablado de él en nuestra iglesia, en los grupos pequeños. Entonces, quise tomar este personaje porque refleja muy bien de lo que significa esperar en el Señor. Si usted está en su Biblia, porque vamos a usar mucho la Biblia en esta noche, se puede ir a Génesis. Génesis 6 nos da un bello ejemplo de un personaje que realmente se puede decir que esperaba en el Señor. Génesis 6, 8. Dice, vamos a empezar por el Génesis 6, 5, 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres eran muchos en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta historia empieza en que el Señor vio tanta maldad en los tiempos de Noé. Había mucha maldad, se habían metido hombres con muchas mujeres, había adulterio, fornicación, y el Señor se dolió en el corazón. Dice que le dolió. Y como acabamos de leer, dice que se arrepintió de haber hecho al hombre. Noé estaba en esas épocas donde había mucha maldad, había mucho pecado, pero él era un varón justo ante los ojos del Señor. Dice más abajito, puede leerlo en el versículo 8, dice, estamos en Génesis 6, 8 para los que están siguiendo, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de todo, en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Él era diferente, él corría a contracorriente, como en estos tiempos a nosotros nos toca correr a contracorriente también, y eso parece locura para muchas personas. Sabemos que Noé tenía 3 hijos, que eran Sem, Cam, Jafet, y también tenía su esposa, y también tenía 3 nueras que eran las esposas de sus hijos también. Pero el Señor, en Génesis más adelante, vamos a ir estudiando en Génesis 6, del 13 al 14, vemos lo que el Señor le pide que haga a Noé. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera y de gofer. Harás aposento en el arca y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Este mandato ya el Señor le había dado a Noé de que él construyera un arca. Recordemos que anteriormente en la antigüedad nunca había llovido, nadie conocía qué era llover o qué era un diluvio. Entonces esto parecía tal vez locura para Noé. Dijo, pero un barco, ¿para qué? Pero fue tan obediente Noé que no hizo mucho caso a lo que tal vez muchas personas incluso le pudieron haber dicho en ese momento, de que eso no era verdad. Noé pudo haber cuestionado a Dios y decirle, Señor, nunca hemos visto esto, ¿por qué me pedirías algo así? Pero no, Noé lo hace. Noé le cree al Señor de que le espera un futuro mejor. Noé no le cuestiona, simplemente dice, Señor, lo voy a hacer. Y es cuando empieza esta aventura de Noé. Y es cuando el Señor, más adelante, si usted lo lee, el Señor le da instrucciones de cómo tiene que ser
el barco. No es cualquier barco, es un barco muy especial. Y si usted lee detenidamente del 15 al 18, le da incluso instrucciones de que tiene que ser de 3 pisos del barco, tenía que hacerlo a la medida y a las longitudes que el Señor le demandaba, que el Señor le pedía, tenía que conseguir el material. Aquí podemos ver que tal vez es sencillo decir, bueno, va a ser un barco, ya, lo va a hacer, y termina ahí. Pero sabe, para conseguir algo se necesita un proceso, se pasa por un proceso. Él no pudo haber hecho un barco tan gigante, tan grande, porque tenía que entrar muchos animales, solamente en una semana o en un mes. Requería mayor tiempo para que él pueda detallar y hacerlo tal cual el Señor lo pedía. Pero ¿qué le quedaba a Noé? Le quedaba confiar en el Señor, le quedaba esperar, poner sus esperanzas en el Señor, a pesar de que él no había visto todavía las promesas que el Señor le había hecho para un futuro. Entonces, para conseguir construir el barco, él tenía que haber pasado ese proceso de conseguir los materiales, tenía que haberse movido, caminado, hacer las medidas, hacerlo de 3 pisos a las longitudes que el Señor le pedía. No podía hacerlo como él quería, pero Noé puso sus esperanzas en el Señor, de que él esperaba un futuro mejor, y no solamente a él, sino a él y toda su familia, a sus hijos, a sus esposas y a sus nueras. Entonces, pero se podría decir que ya hizo el barco y ya está, ya pasó por ese proceso de confiar en el Señor, de esperar en el Señor, pero ahí no terminaba el trabajo. Todavía había algo que hacer. Y lo podemos ver en Génesis 6, más abajito 6, 19. Y dice, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tenga vida contigo. Macho y hembra serán. Noé, una vez que tenía el barco, tenía que conseguir los animales. No era tampoco tal vez un trabajo muy sencillo de realizar. Requería tiempo porque tenía que conseguir de cada especie. Dice que tenía que conseguir reptiles, tenía que conseguir aves, bestias. Macho y hembra los tenía que conseguir. Y eso tampoco le requería un trabajo de una semana o unos días. Tomaba su tiempo. Tomaba su tiempo de que él consiga y haga todo lo que el Señor le demandó. Una vez que consiguió los animales, tampoco ahí terminaba el trabajo. Noé tenía que seguir teniendo las esperanzas en el Señor, de que le esperaba un futuro mejor y hacer su trabajo, hacer lo que el Señor le pedía. Más abajo podemos ver que dice, seguimos en Génesis 6, más abajo dice 21. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El siguiente trabajo que le correspondía a Noé era conseguir alimento. Y me imagino que Noé era ya de una edad un poco avanzada porque ya tenía 3 hijos, sus hijos tenían esposa. Y tal vez no tenía la fuerza de un joven para conseguir y cargar, pero él lo hizo. También tuvo que pasar por ese proceso que tal vez tampoco le correspondía una semana, que no se podía terminar en días. Tenía que poner su tiempo para conseguir todo lo que era necesario para que puedan ellos tener de alimento. Y parece sencillo decir, bueno, Noé tiene que meter comidas y no es más. Pero si pensamos en todo el proceso que él tuvo que haber pasado para que se cumpliese lo que el Señor le pidió. A veces un ejemplo muy común para darnos cuenta un poquito más de esto es que, por ejemplo, a veces cuando nosotros vamos al mercado es fácil agarrar un producto y comprarlo, pagar y llevárnoslo. Eso suena muy sencillo, pero no sabemos todo el trabajo, todo el proceso que tuvo que haber pasado ese producto, ese embutido, lo que sea, para estar allí en el mercado.
tuvo, tuvo que haber pasado por diferentes procesos de cosecha, selección, cortado, tuvo que haber sido limpiado, tuvo que haber sido cocinado, almacenado, esterilizado. O sea, hay un montón de trabajo detrás de ese producto para estar allí, preparado, listo para que nosotros lo tomemos. Entonces, es lo mismo que le pasó a Noé. A veces decimos, bueno, él tomó los alimentos y los metió, pero no, él tuvo que haber hecho mucho trabajo para conseguir eso, que esté todo el alimento ahí adentro. ¿Y qué le tocaba a Noé? Tanto trabajo que el Señor le había dado, que le tocaba poner sus esperanzas nuevamente en el Señor, de que Dios sabía lo que estaba haciendo y que Él iba a cumplirle la promesa que le había hecho a Noé. Puso sus esperanzas en el Padre, puso sus esperanzas en Dios, y eso le dio fuerzas para que Él pueda hacer todo el trabajo que el Señor le había mandado. Pero tampoco termina ahí la historia, todavía continúa. En Génesis 6, Génesis 6, 22 es cuando Noé dice que hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. En Génesis 7, 4, que es más adelante, dice así: porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Una vez que había hecho ya Noé el barco, había metido a los animales, había preparado toda la comida necesaria tanto como para él y su familia, tenía que esperar todavía 7 días para que llegara el diluvio. Y yo me imagino que mucha gente en ese tiempo criticó a Noé. De seguro que él ha recibido mucha indiferencia de las personas, muchas críticas diciéndole que eres un loco, porque haces esto, si no va a llover. Y no le creyeron tal vez a Noé, pero a él le tocó tener su mirada en el Señor para tener fuerzas, para confiar, pero él nunca dudó, él siempre tuvo esperanzas en el Padre, porque el Padre le iba a cumplir la palabra, las promesas que le había hecho. Más adelante en Génesis 8:8 dice, continúa la historia de Noé, perdón, Génesis 8:3, primero lo vamos a leer. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ya una vez había venido el diluvio, ya ellos estaban, ya habían entrado al barco, había bajado el diluvio. Como sabemos, todo ser viviente murió, tanto del cielo, que vuelan, de los mares, de la tierra, y todo ser humano había muerto, porque Dios así lo había mandado. Ellos estaban todavía en el barco, pero dice que todavía le tocó esperar a Noé, le tocó esperar otro tiempo adicional. Y más abajo en Génesis 8:8 dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a el arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Noé había mandado esta paloma para ver que las aguas habían descendido, pero todavía no, todavía tenía que seguir esperando en que el Señor le cumpliera la promesa que le había dicho de que tenía que bajar las aguas y que ellos podían asentar el barco. Y más adelante dice, en el 10 podemos ver, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que tenía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Nuevamente Noé suelta al ave para que esta ave vaya y pueda buscar dónde asentarse. Y como volvió la ave, entendió de que, no volvió la ave, entendió de que ya había descendido las aguas. Pero Noé, dice más abajo, en el 12,
Estamos leyendo mucho la Biblia. Si usted me está siguiendo, estamos en Génesis 8:12, dice: y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. No esperó mucho, tuvo mucha paciencia. Su mirada estaba puesta en el Señor, que no se desesperó, estaba muy confiado en que el Señor le iba a cumplir la palabra que le había hecho. Y mire, podemos ver que cuántas veces Noé tuvo que esperar en diferentes acontecimientos. Y aún así, no dice que Noé vio que las aguas bajaron y él se salió, no. Noé, si todavía leemos más detenidamente más abajo, nos damos cuenta de que Noé esperó de que el Señor le mandara a que él saliera del barco. Y eso lo podemos ver en Génesis 8:15, dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, a las mujeres de tus hijos contigo. Entonces Noé tuvo que esperar todavía el mandato del Señor de que saliera del barco. Él tuvo esperanzas a pesar de que las circunstancias que le rodeaban, porque todo andaba muy mal, porque ya tenía que, tal vez él quería salir, soltar a los animales, pero él dice que fue muy prudente, esperó una y otra vez, y esperó que el Señor le mandara. Él no se desesperó, él fue muy paciente y esperó que el Señor le dijera que él ya podía salir del arca. Y salió. Realmente Noé para nosotros es un ejemplo de espera. Él esperó, fue muy paciente, él nunca se desesperó, a pesar de las circunstancias difíciles que tal vez le estaba viviendo. No sabemos si él tuvo en ese momento duda, no sabemos si tuvo confusión. Él pudo haber hecho muchas cosas, pero él siempre confió en que Dios le tenía un futuro mejor, de que él le iba a cumplir las promesas. Noé vivió en carne viva un versículo muy hermoso que también es para nosotros. Esa palabra que Noé vivió es la misma palabra, es la misma promesa que nos hace el Señor a cada uno de nosotros que somos sus hijos, y solamente nosotros tenemos que agarrar esa palabra y agarrarnos y ponerlos en nuestro corazón. Y está en Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos al fin que esperas. Estas promesas también son para usted. Estas promesas son para que usted también pueda creerlas, porque el Señor tiene lindas promesas para nosotros que somos sus hijos. Él nunca se olvida de nosotros. Él sabe que estamos pasando tal vez necesidad. Y con este ejemplo de Noé que tenemos también, le cumplió las promesas. El Señor nunca fue decepcionado. Cuando nosotros, como hijos de Dios, ponemos nuestra mirada y nuestra confianza en el Padre, sabe, querida hermana, querido hermano, nunca vamos a ser decepcionados por Él, porque Él siempre nos da incluso cosas más grandes de las que nosotros podemos pedir, porque dice que Él tiene promesas para nosotros, cosas que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Así de grande es sus promesas para con nuestras vidas. Le invito a que usted me pueda acompañar en Mateo 7. Mateo 7, del 24 al 27, si usted está con su Biblia. Dice Mateo 7, 24, 27. Dice: los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpeaban contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa.
y cayó y fue grande su ruina. Aquí podemos ver un claro ejemplo de dos personajes, de dos personas que edificaron su casa en diferentes lugares. Dice que uno sobre la arena, otro sobre las rocas. Y sabemos que por lógica, la casa que fue edificada sobre la arena se va a ir en la primera tempestad que llegue. Y eso es para que nosotros podamos reflexionar en quién está puesta mi esperanza. A lo mejor nuestra esperanza está puesta en el dinero, en la economía. Yo tengo dinero y no me va a faltar nada, porque yo lo tengo. A lo mejor su esperanza está puesta en su trabajo o negocio. Y dice, no, yo mientras tenga mi trabajo y mi negocio, voy a estar bien. Pueden pasar diferentes acontecimientos, pero es tan importante que nosotros nos hagamos esta pregunta. ¿En quién está puesta mi confianza? Y el Señor nos aconseja y dice, tu confianza debe estar puesta sobre Jesús, porque Él es la roca. Porque Él es el que nos fortalece, porque Él nunca nos va a decepcionar. Y podemos verlo muy claro en esta palabra que le acabo de leer en esta parábola, que nuestra confianza tiene que estar sobre Él, porque Él es la roca. ¿Sabe, querida hermana, querido hermano? La esperanza consuela. ¿Sabe? La esperanza consuela. Y para que usted lo pueda entender mucho mejor este concepto que yo le estoy compartiendo, permítame compartirle un poquito de una situación un poco difícil que a mí personalmente me tocó vivir y poder entender esto que yo le comparto de que la esperanza consuela. Hace unos meses atrás tuve un pequeño acontecimiento un poco difícil en mi vida. La verdad, soy una persona, me convertí en una persona que me gusta mucho planificar lo que voy a hacer en el futuro. No me gusta ir o caminar o vivir a la deriva, tomando en cuenta siempre al Señor en mis caminos. Y yo lo tenía hace unos meses atrás así todo muy, muy planificado en mi vida. Todo estaba como que muy armado como un rompecabezas. Estaba para mí aparentemente todo muy ordenado, todo muy acomodado, mi vida. Y no tenía tiempo para otras cosas. Yo quería luchar por lo que yo quería conseguir. Y todo estaba muy, aparentemente para mí, todo muy acomodado, todo muy ordenado. Y resulta que en el momento menos indicado me tocó enfermarme. Tuve la prueba de la enfermedad. Obviamente como ser humano que soy, como persona imperfecta que soy, la primera pregunta más común que uno se hace es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permitís? ¿Por qué me pasa esto? Yo se lo hice al Señor, le cuestioné, porque dije, Señor, no tengo tiempo para enfermarme, no tengo tiempo. Y estuve un mes enferma, muy decaída, perdí peso, muchas otras cosas. Hasta mientras que me iban haciendo análisis para saber lo que tenía. Y resulta que al final de todo me tocó ser internada. Me dicen que tengo que ser internada de emergencia. Y todavía fue peor mi ánimo, mi esperanza. Dije, ¿por qué, Señor, si yo tengo tantos planes que quería hacer, tenía proyectos, tenía trabajos pendientes? Y no tenía tiempo para estar en un hospital y estar ahí internada. Y estuve cuestionando al Señor. Recuerdo que ese tiempo toda mi familia me acompañó. Entré al hospital, seguía cuestionando, Señor, ¿por qué lo permití, Señor? Yo no tengo tiempo, no quiero estar aquí cuando tengo que hacer otras cosas, porque estaba bajo presión, tenía presión sobre mí de hacer muchas cosas. Pero el Señor fue muy, muy específico con algo que Él me habló ese tiempo. Pasado unas cuantas horas, pasado un día, el Señor vino de pronto a mi corazón y me dio una palabra. Y me dijo, yo tengo el control de lo que vendrá. Yo tengo el control de lo que vendrá. Y sabe, eso fue tan reconfortante para mi vida, porque entendí de que no eran mis planes, no son sus planes son perfectos, mejores que los míos. Y sabe, cuando yo entendí esto y empecé a vivir en mi vida,
de que sus planes de Él eran mejores que los míos y de que Él tenía el control en sus manos de lo que estaba pasando. Y no me correspondía a mí cuestionar y preguntarme, porque Él siempre nos desea lo mejor. Y cuando esto empecé a vivir en mi vida, ¿sabe? Empecé a disfrutar mi proceso de una manera que ni yo lo podría entender. Empecé a amar el lugar donde estaba. Abrí mis ojos, el Señor me abrió los ojos y me hizo entender de que Él lo permite con sus planes, con sus propósitos, porque yo tengo que solamente esperar en Él, tener la esperanza de que el Señor está manejando la situación. Y recuerdo que empecé a disfrutar mi proceso. Después el Señor empezó a abrir mi entendimiento y ¿sabe? Cuando entendí esto empecé a ver la situación desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Y el Señor abrió mis ojos y me hizo entender que quería un alto. Tal vez no lo entendí totalmente, pero ese tiempo el Señor me amó tanto, me sentí tan amada por el Señor ese tiempo, me sentí tan mimada por el Padre. En medio de mis afanes del mundo como Marta, el Señor me detiene, me dice, Janet, cálmate, cálmate, y me tiene ahí mimando, me tenía amándome, y no solo eso, sino que también me sentí muy amada por mi papá. Hablo de mi papá terrenal. Él me sirvió tanto esos días, se esforzó tanto por mí, de una manera que yo la verdad no la esperaba. Estaba día, tarde y noche preocupándose, mi familia. Realmente pude ver desde otra perspectiva cuando entendí que el Señor tenía planes mejores para el futuro para mí. Y no estar tan pendiente a qué va a pasar, sino que sabe, esa esperanza a mí me consoló. Me consoló saber de que Él tenía todo en su mano, que Él tenía el control de todo y que yo no tenía que estar cuestionando porque sus planes en mi vida eran mejores. Y Dios nos ama tanto, tanto a cada uno de nosotros que permite el sufrimiento con un propósito siempre. Siempre lo permite con un propósito. Bueno, en mi caso yo tal vez no entiendo a la totalidad el por qué lo permitió, pero poco a poco el Señor me va haciendo entender y puedo entender que sus planes realmente son mucho mejores que los míos. Cuando hablo de que tenemos que tener esperanzas de un futuro mejor, no necesariamente me refiero al hecho de que esperamos un mundo mejor, de que van a terminar las guerras, de que va a terminar la contaminación ambiental, de que el tráfico de niños va a terminar y tantas otras cosas que estamos viendo, de que las enfermedades van a desaparecer. No necesariamente estoy hablando de que nuestro mundo va a mejorar, porque claramente sabemos de que el Señor en su palabra nos dice de que las cosas van a empeorar, de que no va a ser que vamos a tener un mundo mejor, sino lo contrario. Todo va a ir cambiando, y para que usted pueda leer conmigo, está en 2 de Timoteo. Si usted me está acompañando, se encuentra en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. No hablo de ese tipo de esperanza de que nuestro mundo va a estar mejor.
No hablo de ese tipo de esperanza de que nos espera un futuro mejor en este mundo. ¿Sabe? Yo le hablo del tipo de esperanza que el Señor nos da a nosotros como hijos que somos. De esa esperanza de que nosotros vamos a ser resucitados en el Padre. De esa esperanza que Él guarda nuestras vidas en medio de tanta tempestad, en medio de este tiempo difícil que a nosotros nos toca vivir, porque aumentó la maldad. Podemos ver a nuestro alrededor que realmente ha sido tan rápido el cambio. Si no hablo de esa esperanza de que todo lo que nos pasa a nosotros como hijos de Dios tiene un propósito. Esa esperanza de que nos reencontraremos con nuestros seres queridos que murieron en el Señor. Esa esperanza de que mi vida está guardada en las manos del Señor. Y para que podamos recordar mucho mejor en quién está nuestra esperanza, hay cosas fundamentales que debemos hacer. Y una de ellas es el orar en el Señor. En primera de Tesalonicenses 5:16 dice su palabra: orad sin cesar. Orar en todo tiempo. En Romanos 12:12 la palabra del Señor dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Sabe? La oración es muy importante en nuestras vidas como creyentes, pues nos recuerda en quién está puesta nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra esperanza. Y yo sé que tal vez muchos de nosotros oramos, tal vez cuando despierta, ora usted, cuando almuerza, cuando se duerme. Y es bueno y es sano porque usted se nutre espiritualmente, recibe esos nutrientes espirituales que el Padre tiene para darnos a nuestro espíritu. Pero también es importante tomarse un tiempo de soledad, entre comillas, porque siempre está el Señor, de estar solos nosotros con el Padre. Ese tiempo de intimidad muy personal con Él, muy aparte de nosotros pasar tiempo de oración en el almuerzo o otros momentos que tenemos. Es importante que nosotros nos tomemos un tiempo especial para estar solamente con Él a solas. Y usted pueda derramar y abrirle su corazón con toda sinceridad, sin fingimiento. Usted pueda quebrantarse, pueda llorar al Padre si usted lo quiere hacer. Eso es muy importante en nuestras vidas. Tal vez, a lo mejor para algunas personas esto es un poco más difícil porque tienen hijos, hay muchas personas en casa. Usted puede buscar un momento. Y no hay excusas porque si no está el día, está la noche. Y en la noche también podemos aprovechar. O en las madrugadas también se puede aprovechar. O un momento a solas que usted pueda salir restaurado, pueda salir fortalecido en el Señor, porque solamente Él nos puede llenar, porque solamente Él nos puede dar las armaduras que necesitamos para poder estar fuerte frente a esta situación difícil. Porque, ¿sabe, hermano, hermana? Corremos nosotros a contracorriente. Y esto parece locura para muchos, pero nosotros no vamos a la dirección que va el mundo. Vamos a lo contrario, por eso se necesita fuerzas, se necesita valentía para hacer esas cosas. Y usted en la oración va a ser fortalecido el Señor le va a fortalecer. El Señor le va a dar nuevas fuerzas. En su palabra hay mucha promesa que el Señor nos hace de que la oración es eficaz en nuestra vida espiritual, de que la oración es imprescindible en nuestra vida, no es una opción, es algo que nosotros tenemos que hacerlo y de corazón. Y sabe, si usted tiene problemas con esto de orar, puede ser sincero con el Padre y puede decirle: Señor, no puedo orar, me cuesta orar o tengo flojera orar, porque somos humanos, somos cristianos, pero somos humanos y somos imperfectos, buscando la perfección que el Señor nos va moldeando y trabajando. Pero si esto le pasó alguna vez, puede ser sincero y dice el Señor que Él pone el querer y también pone el hacer. Y es importante que, muy aparte de esos tiempos de oración que tengamos, es muy importante que tengamos uno muy especial con Él, uno donde usted
sinceramente, sin miedo alguno, con toda seguridad, puede abrirle su corazón al Padre. Entonces eso le va a recordar en quién está puesta su confianza, en quién está puesta su esperanza, en quién está puesta su vida. Y solamente es en Él, porque Él es la roca. Porque no podemos hacer fundamentos sobre arena, no sirve. El dinero, el trabajo, personas sobre quién, no sirve, sino en el Padre. Y eso le recuerda, eso le fortalece. La segunda cosa importante que nos ayuda a recordar en quién está puesta nuestra esperanza es leyendo su palabra, leyendo la Biblia. En Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En Salmos 18:30 también dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él esperan. Sabe, la palabra del Señor es vital para nuestra vida. Y leería tantos versículos que encontré realmente acerca de lo importante que es pasar tiempo leyendo su palabra, fortaleciéndonos, porque nos recuerda, nos anima, nos da esperanzas a nosotros como cristianos. Si es que en algún momento viene el desánimo, viene el cansancio, su palabra nos fortalece, porque es la voz misma del Señor, porque es inspirada por el Padre. Y qué importante es tomarnos un tiempo para meditar en su palabra. Esto mismo puede aprovechar en ese momento de intimidad que tiene con el Padre. Ahí es donde el Señor se va a mostrar tanto en su palabra, se va a mostrar tanto en cómo es Él. Y es meditando en su palabra, es nutriéndonos con todo lo que Él tiene para darnos a nosotros. La palabra de Dios nos confronta muchas veces. La palabra de Dios nos redarguye, nos da fuerza, nos corrige. Si no fuera su palabra, ¿qué sería de nuestras vidas? Esto es importante también aplicar en nuestras vidas para recordar en quién está puesta mi esperanza. Y sabe, hay versículos tan bellos, tan hermosos, que realmente son tan reconfortantes, que yo diría que la Biblia es como un libro de la carta de amor que el Señor nos dejó. Prácticamente el corazón del Señor está en su palabra. Si quieres conocerlo, aquí está Él. Aquí se describe cómo es Él y es admirable tan bellos versículos que hay. La tercera cosa que se recomienda, bueno, en este caso, es cantar alabanzas. Sabe, en Salmo 100:1 dice: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. En 2 de Samuel 22:1-4 también David le cantó alabanzas. Hay muchos versículos muy amplios en donde David abría su corazón y le cantó muchas alabanzas al Padre. Sabe, la alabanza tiene poder. La alabanza derriba argumentos, derriba potestades, hace guerra espiritual contra demonios. Tiene poder la alabanza. Y usted puede tomarse ese tiempo de cantarle alabanzas al Señor. También esto puede ser en ese momento de intimidad o puede hacerlo en cualquier momento del día. Y sabe, a veces logramos decir cosas muy profundas a través de las alabanzas que tal vez a nosotros no hubiera sido tan fácil decir eso. Hay alabanzas muy profundas que hablan realmente tantos atributos del Padre. Y cantar alabanza nos fortalece. David cantó alabanzas antes de morir. Él estaba bien en ese momento, tal vez no estaba en guerra, no estaba definitivamente en guerra y le cantó muchas alabanzas. Él estaba bien y cantó alabanzas. Pero también conocemos un hecho muy triste, pero con propósito, que le tocó vivir a Pablo y Silas. Y eso está en Hechos, si usted me quiere acompañar. Se encuentra en Hechos 16, del 22 al 25. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos,
y magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlo con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandándolo al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de lo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Yo realmente me admiro tanto porque así como cantamos alabanzas en los momentos que estamos bien, podemos cantarle alabanzas al Padre en el momento que no estamos bien. Tal vez en momentos en donde estamos pasando situaciones difíciles, puede ser temor, puede ser miedo, inseguridad, escasez, pérdida de trabajo, enfermedad, pérdida de un ser querido. Hay tantas cosas que nos puede tocar vivir, pero sabe, hermano, cantar alabanzas también le va a fortalecer. Cantarle alabanzas al Padre también le va a dar fuerzas para continuar, en esta batalla de la fe. Cantemos, hermanos, no es necesario tener una voz angelical para cantar alabanza. Cantemos porque el Señor ve la intención del corazón. Puede cantarle en su momento de intimidad, puede cantarle cualquier hora del día, puede cantarle en la ducha. Tenemos tantos lugares que cantarle al Señor. Puede cantarle en su casa. Yo personalmente, si yo canto todo el día, por mí no hay problema, yo lo hago. Y sabe, lo canto porque yo siento que el Señor me fortalece a través de las alabanzas. El Señor recordemos que las alabanzas son oraciones cantadas al Padre. Cuando usted canta, ora, y esa oración tiene melodía, tiene ritmo y va al Padre. Y qué importante también es recordar, para recordar dónde está puesta nuestra esperanza, podamos cantar alabanzas. Y como último, sabe, es importante también crear el ambiente, crear ese ambiente de paz, de esperanza. Y hay una historia muy interesante en Lucas 38:42, que se lo voy a leer, dice: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa necesita, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. ¿Sabe? Con esto no digo que no hay que hacer nada, sino que nosotros podemos crear en nuestros hogares o en nuestros trabajos esos ambientes de paz, esos ambientes que transmitan esperanza. Recordemos que todo desde adentro hacia afuera, se reflejan las cosas. Entonces, cuando nosotros hemos tenido ese momento de intimidad con el Padre, hemos leído su palabra, podemos transmitir de adentro hacia afuera esa energía positiva, cambiar la atmósfera de nuestros hogares. No sé si a usted le ha tocado alguna vez vivir, que usted entra a un lugar y sabe, se siente diferente, hay otro ambiente, hay otra atmósfera y es distinta, donde puede usted sentir paz. Usted puede hacer eso. Un ejemplo que le puedo dar es que puede hacer letreros, hacer folletos, pegar en diferentes lugares de su casa, en lugares donde usted más frecuenta, y le recuerdan quién es usted en el Señor, le recuerdan quién es el Padre, en quién está su esperanza, para que usted pueda crear en su hogar ese ambiente. Puede poner alguna música suave, alguna música cristiana. Crea ambientes, hermano, hermana, crea ambientes en su hogar, en su trabajo, que se vea que somos diferentes nosotros. Estos son cosas muy importantes en nuestra vida que nos ayuda a poder recordar quiénes somos nosotros en el Padre. En Proverbio 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad de alma y medicina para los huesos. Póngase tal vez algunos versículos, sus versículos favoritos, en su hogar, en su dormitorio, en la cocina, en la ducha, donde usted quiere
donde le recuerden a usted quién es en medio de todas estas cosas que nos está tocando vivir, lamentablemente muy triste, mientras oramos por los demás, si es que estamos bien. Qué importante es orar por la necesidad de nuestros hermanos, hermanas, de personas, familiares que conocemos. Si nosotros estamos bien, oremos por ellos. Ayudemos de la manera que podemos ayudar, orando, si es económicamente, ayudándolo. Y si estamos pasando alguna situación difícil, algún problema, recuerde que en el Señor somos más que vencedores. Recuerde que el Padre es aquel que nos fortalece y que si nuestra esperanza está puesta en Él, Él no nos va a decepcionar, Él no nos va a defraudar nunca, que Él tiene todo muy planificado y que Él es el que va a cumplir, así como cumplió esa promesa a Noé, también nos lo va a cumplir a nosotros. Que nuestra fe, que nuestra esperanza esté puesta en el Padre y no en lo material, en algo que se pueda perder o en una persona, sino en aquello que realmente no falla, y es nuestro Padre Celestial. Quisiera poder dejarle algunas preguntas para que podamos reflexionar, para que podamos meditar y decir en quién está puesta su esperanza. En quién, tal vez sea persona, trabajo, cosa, algo que se pueda perder. Se toma un tiempo para reflexionar de quién es su roca en su vida. Qué importante es meditar, qué importante es poner un alto en un momento del día y pensar, Señor, estoy confiando en ti, está puesta mi esperanza en ti, Padre, o estoy confiando en otras cosas que puedo perderlo. Qué importante es reflexionar, qué importante es recordar que en el Padre no somos decepcionados, que en el Padre somos coherederos justamente con Cristo. Espero realmente que el Señor haya tocado de alguna manera su corazón. Espero que haya recibido ánimo si es que está pasando situaciones difíciles, porque la esperanza también es sinónimo de ánimo, y renovar nuestra fuerza y seguir adelante en medio de las circunstancias, en medio de situaciones difíciles que tal vez nos toca vivir. Pero nosotros seamos fortalecidos en el Señor y sigamos yendo a contracorriente, sigamos hablando del Señor, sigamos transmitiendo esperanza a aquellas personas que lo necesitan. Sigamos transmitiendo esperanza a personas que han perdido la esperanza. Seamos nosotros ese puente de conectarnos con ellos para que el Señor pueda hablar sus vidas, porque eso también es una manera de evangelizar, que nuestra vida refleje, que cuando nuestra vida refleja la vida de Jesús, también es una manera de predicar. Hay tantas maneras de predicar y no solo también es hablando. Qué importante es hablar, pero también sé predicando, no hablando nada y viviendo su palabra del Señor, viviendo la palabra, teniendo nosotros nuestra seguridad, nuestra confianza y nuestra fe en el Padre, porque solamente Él conoce nuestro futuro, pero sabemos que vamos a recibir la corona de la vida al final del camino. Y eso es lo que nos anima a continuar en el camino, a continuar en este camino que no es difícil, que es difícil y que requiere mucha valentía, que requiere mucho valor, y usted es valiente, por eso está aquí. Usted es valioso, por eso sigue este camino. Espero que podamos reflexionar en la palabra del Señor y meditar en quién está puesta mi esperanza. Le acompaño que usted me pueda me pueda acompañar en una oración para que podamos ser fortalecidos y orar por aquellas personas que tal vez están pasando situaciones difíciles y que todo parece oscuro y que tal vez en estos momentos ni siquiera ven un propósito, ni siquiera lo ven todo muy claro. Y también podamos orar por ellos si estamos bien. Si estamos mal, también oremos para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor renueve nuestra fuerza. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos que tú eres la roca y que nuestra vida debe estar puesta sobre ti, amado Padre. Porque tú no nos defraudas, tú no nos decepcionas, Señor. Porque sabemos que al final del camino, Señor, nada importa.
No importa lo material, no importa posesión, no importa profesión, porque al final del camino, Señor, importa nuestra salvación y sabemos que tenemos una recompensa al final del camino y es la corona de la vida, Señor. Y te pedimos que nos puedas ayudar a avanzar en este camino, Señor, y llegar, Señor, a ser como tú, Jesús. Padre, recordarnos que nuestra esperanza no debe estar puesta en algo que podemos perder, sino en ti, amado Padre, que estás, Padre, siempre allí para nosotros, para fortalecernos, Señor, en situaciones difíciles. Si alguien, Padre, está pasando por un momento delicado de salud, Señor, háblale a su alma, háblale a su corazón, que disfrute su proceso. Parece locura, pero tú lo haces, Señor. Así trabajas, Padre amado. Que disfrute su proceso, Señor, y tú puedas abrir sus ojos y, Señor, pueda Él ver lo que tú le quieres decir. Oramos por todas las personas que han perdido esperanza, Señor. Personas que tal vez son de nuestra iglesia, que son de nuestra familia de Berea, que son del camino angosto y han perdido la esperanza. Señor, renueva su fuerza, renueva su ánimo, Señor, y que tengan la mirada puesta en ti, amado Padre. Señor, nos necesitamos unos a otros. Gracias por este tiempo, gracias porque es tu palabra la que es compartida, Señor, porque viene de parte de ti, Señor, y son tan vitales para nuestra vida, son vitaminas tan nutrientes que nos fortalece, Señor, espiritualmente. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga mucho y el Señor pueda seguir hablando en nuestras vidas. Bendiciones, que Dios los bendiga.